Bueno, Luis, no sé si quieres comentar algo al respecto, pero también aprovecho ya por ir agilizando un poco y también introducir más temas. Quiero también preguntaros por el tema de la invasión terrestre de Gaza, que ya lo ha comentado también un poco Dolores. Decía, parece que hay una orden de que se vaya a producir mañana esa invasión, aunque creo que era Adrián también el que lo comentaba justo antes, que decía, llevábamos muchos días ya hablando de que se iba a producir ya, que era inminente, y no ha habido ninguna invasión de momento terrestre, que parece que están pensando, barajando mejor las opciones o las consecuencias que podría tener. ¿Va a declinar la opción Israel? Porque al final le va a dar, y aquí hablando muy coloquialmente, muy mala prensa el hecho de realizar esta invasión, Luis. Yo creo que precisamente lo de la prensa, que le dé mala prensa o buena fama, yo creo que eso es algo que Israel, vamos, ahora mismo no, vamos, le da un poco igual, es decir, tiene que responder porque ha recibido un ataque. Lo que está ahora mismo analizando es el cómo, ¿vale? Es decir, bueno, pues invadimos Gaza, no invadimos Gaza, la atacamos solo de manera aérea, pero no terrestre. Porque aquí también lo comentaba Dolores antes, Gaza puede ser una ratonera para el ejército israelí. Y yo creo que esta es una variable que también Netanyahu y el gobierno israelí, incluso los servicios secretos, contemplan. Porque podría darse el caso de que después de recibir un ataque, Israel, que como también han dicho Dolores y Adrián, tiene un ejército muy superior a las fuerzas palestinas. Bueno, pues ¿qué pasaría si Israel se mete en Gaza y sale escaldado? Tiene en Gaza una especie de Vietnam, ¿no? Tiene su Vietnam. Pues eso yo creo que es lo que más preocupa a Israel, más allá de que pueda tener buena fama o crearle mayor o menor popularidad. Yo creo que por ahí no van los tiros. Yo creo que van un poco más de manera estratégica porque Gaza está como un queso de Gruyère por debajo, los túneles que existen, las ramificaciones. Además es una porción de territorio muy pequeña en la que viven en torno a 2 millones de personas, que también las consecuencias humanitarias podrían ser importantes sobre el tablero, pero es que Egipto ha dicho que de momento de corredores humanitarios de Gaza a Egipto, nada, porque también puede ser un desplazamiento masivo. Ellos han argumentado que eso obligaría a los palestinos, o a lo mejor dicho a los gazatíes, a abandonar su tierra, a abandonar sus casas. Pero claro, Egipto tampoco puede abrir un corredor humanitario que le suponga recibir a 1,5 millones de personas, que esto también es una cuestión que hay que contemplar. Respecto al otro tema que también se ha comentado, el tema de los rehenes, Israel sí que es verdad que no abandona. Ya vimos que por un solo soldado intercambió casi 1 millar de prisioneros de prisioneros acusados de terrorismo, ¿no? Pero aquí hay una cosa que el gobierno israelí y el primer ministro han dicho, y es que estos son tiempos de guerra. Es decir, quizá haya que sacrificar, por decirlo de alguna manera, a estos rehenes que fueron capturados en Israel, porque estamos en ese tiempo de guerra que decía el primer ministro, con lo cual a partir de ahí podría abrirse la puerta a una invasión, entrando como un elefante en una cacharrería, ¿no? Pero yo creo que posiblemente si Israel descarta la invasión terrestre porque pueda suponerle algún tipo de problema estratégico, porque no es solo entrar, sino también hay que mantener unas líneas de suministro para las tropas o las posiciones que se desplieguen en el territorio de Gaza. También hay que asegurar ciertos controles y hay que establecer una serie de cuestiones logísticas que no se pueden dejar al aire, ¿no? En todo caso, excluyendo esa opción o esa operación terrestre, Israel llevaría a cabo una no invasión aérea, pero sí ataques selectivos en todo caso contra posiciones de Hamás. Sí que es verdad que, como decía, es una zona muy densamente poblada, y eso pues va a suponer lo que en términos bélicos se llama daños colaterales, que dicho de una manera más real, pues son víctimas civiles, ¿no? Eso sí que hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Pero que Israel va a responder atacando Gaza, eso está claro. Lo que hay que esperar, o lo que veremos a ver cómo se produce, es si hay invasión terrestre o no.
Ahí puede que estemos en este momento dilucidando esos interrogantes, pero en todo caso va a haber una respuesta. Si no es terrestre, es aérea, y además Estados Unidos ya ha posicionado fuerzas en el Mediterráneo, con lo cual Gaza para la población local pues puede ser también un laberinto sin salida. ¿No? Porque ayer Jens Stoltenberg hablaba de que debía ser una respuesta proporcional, la respuesta de Israel con Gaza y bueno, con el territorio controlado por Hamas al final. Quiero también poneros las declaraciones hoy de Anthony Blinken, del secretario de Estado de Estados Unidos, que hablaba de esa posible invasión terrestre, pero me da la sensación de que hablan en términos muy ambiguos, igual que cuando hablan de esa proporcionalidad, porque tampoco se aventuran a condenar una posible invasión terrestre. No, ni quieren confirmar ni quieren desmentir que pueda ser algo que esté en los planes de Israel, ni tampoco hacen una valoración sobre lo que ellos opinan sobre esa posible invasión terrestre. Voy a poneros esas declaraciones de Anthony Blinken y enseguida las comentamos. John, we are talking about that, and we're talking to Israel about that, we're talking to Egypt about that. It's an ongoing conversation. I can't get into the details. Some of this is, needless to say, and understandably complicated, but we want to make sure to the best of our ability, and I know Israel wants to make sure to the best of its ability that civilians are not harmed. But Israel has to take steps to defend itself. It has to make sure that any ongoing threat is dealt with, and I believe it has to make sure that going forward. Vamos, es como hablar y no decir nada prácticamente, no dice nada al respecto de la invasión terrestre, de si va a haberla, si no va a haberla, no hace tampoco ninguna valoración. Hoy en la rueda de prensa de Stoltenberg hace un ratito le han preguntado por el tema de la proporcionalidad, tampoco ha respondido nada realmente de donde se pueda sacar algo de chicha. Dolores, ¿por dónde crees que van los tiros dentro de la OTAN, de Estados Unidos, sobre lo que ellos opinan de esa invasión terrestre? A ver, yo creo que ya están preparados para la guerra, pero no nos lo van a contar a nosotros y a los periodistas tampoco, salvo quienes tengan fuentes muy poderosas, y tampoco lo van a contar. Luego, el tema de Estados Unidos es que tiene que ser coherente. ¿En qué sentido? A ver, por lo menos a la hora de hablar. Se tiene que mostrar coherente, porque por una parte no puede estar diciendo que Rusia está cometiendo crímenes de guerra en Ucrania y está condenando toda la situación y está planteando toda la situación como el enfrentamiento entre las dictaduras y las democracias, poco más o menos que el enfrentamiento entre el bien y el mal a nivel de la sociedad internacional, y luego permitir o plantear, bueno, pues que el ejército israelí Israel a la hora de intervenir por tierra, mar y aire, da igual en este sentido, en Gaza no tenga ningún límite. Por lo tanto, ahora se está hablando constantemente, aunque sea de forma ambigua, que la guerra tiene sus reglas. Es verdad que luego en el campo de batalla los estados no respetan las reglas de la guerra, y todos los discursos o todos los análisis morales y éticos de la guerra, cuando se va al campo de batalla, no existen, porque los resultados al final son son finalistas. Entonces yo creo que pienso que están preparados para la guerra. No sabemos cómo se va a producir, que Israel va a intervenir porque ha sido atacado, porque Israel cada vez que es atacado se lo plantea de manera existencial, es decir, que vienen a por el Estado de Israel y vienen para acabar con el Estado de Israel, con lo cual Israel efectivamente es un Estado que se siente legitimado para defenderse, que Estados Unidos le va a apoyar ahí como siempre, pero que claro, Estados Unidos, pues eso, repito, se tiene que mostrarse coherente ¿ante quién? Ante la opinión pública occidental, que mucha de ella está apoyando al Estado de Israel. Y cuando digo Occidente, no digo de España, que piensa de otra manera. Estoy hablando de la opinión pública francesa, que en este momento está dividida, como están divididos sus partidos políticos, y en la opinión
pública británica, incluida la de Estados Unidos. Entonces hay otra guerra, está la de Ucrania, entonces tiene que ser coherente. O sea, no podemos permitir o decir que por un lado un Estado se está saltando todas las reglas de la guerra, que está siendo efectivamente un Estado agresor y que está cometiendo posibles o potenciales crímenes de guerra, y luego pues no decirle nada al Estado de Israel, cuando además pues ahí hay una población, la población palestina, pues eso, que acabarían siendo, pues como ya sabemos a lo largo de toda la historia en esa zona, los grandes daños colaterales de esos enfrentamientos. Los estados hablan antes de empezar de forma diplomática, y los diplomáticos no cuentan lo que van a hacer. Claro, es que aquí hay una cosa que también me parece interesante comentar, y es que al final siempre desde Occidente se ha dicho que las armas que se entregan a Ucrania son armas para que se defiendan, no para que ataquen territorio ruso. Y luego aquí hay ambigüedad sobre la posibilidad de que Israel responda. Incluso se dice que Israel tiene la obligación de defenderse y de responder a ese ataque de Hamás, cuando eso nunca se ha dicho respecto a Ucrania. Adrián. Bueno, sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo. Al final estamos hablando de lenguaje diplomático. Estados Unidos puede decir lo que puede decir, independientemente de lo que realmente piensen y de lo que estén, sin duda, acordando en este momento con el gobierno de Israel sobre qué atacar, cómo atacar y cuándo atacar. Israel seguramente los pasos que dé los va a dar de forma coordinada y pactada con Estados Unidos, asegurándose el apoyo de Estados Unidos para lo que haga, de ser posible, ¿no? Pero una cosa es efectivamente lo que se dice o lo que se puede decir, y otra cosa, pero claro, ese instrumento de que, bueno, yo confío en ellos, les doy las armas, pero confío en que van a actuar de forma profesionalmente, pues bueno, es un instrumento dialéctico que les sirve para cubrirse, pero que no tiene mayor significación, creo yo, ¿no? Efectivamente, la cuestión es Estados Unidos por un lado, y hay otro factor que es el de China y Rusia. Claro, no estamos en un momento cualquiera, ¿no? Esto no es la situación de hace 30 años, no son las guerras de Israel contra los países árabes del 67. Todo empezó a cambiar en un primer lugar en la guerra contra Hezbollah, hace 15 años, en la que Hezbollah salió ganador de esa guerra, ¿no? Y eso cambió radicalmente la imagen de la capacidad militar relativa de Israel sobre la de los países musulmanes. Y a partir de ese momento, los países musulmanes que rodean a Israel han ido progresivamente fortaleciéndose, también Israel, evidentemente, pero el balance ya es ahora muy, muy, muy distinto del que era hace décadas. Y además estamos en un contexto geopolítico en el que no es posible analizar lo que pasa en Oriente Medio sin tener en cuenta este choque geopolítico entre los países emergentes y Estados Unidos. Esto quiere decir que, evidentemente, China y Rusia no van a dejar a Estados Unidos que haga lo que quiera, o que en un momento en el que el conjunto de los países emergentes y los países musulmanes en su conjunto están apostando claramente por el bloque emergente, por Rusia y por China, pues se produzca por vía militar un desplazamiento, un reposicionamiento de Estados Unidos. Si Estados Unidos lo intenta, va a haber una respuesta, sin ninguna duda, por parte de Rusia o de China a través de una u otra vía. Yo me imagino que todas las partes van a estar midiendo los pasos de la otra. Irán, Hezbollah, Siria, estarán mirando a ver cómo evoluciona primero la relación entre Israel y Hamás, y en la medida en que Israel dé determinados pasos, pues ellos van a saltar, sin ninguna duda. En la medida en que salten, pues desde el otro lado pensarán, pues si entran Irán y Hezbollah, pues Estados Unidos tiene que hacer no sé qué, pero sabiendo que si Estados Unidos hace algo, China y Rusia van a hacer, evidentemente. No van a permitir, o bien van a hacerlo de forma pactada o no, pero esto va a ser otro frente junto al de Ucrania, otro frente militar. Luis, que me faltas tú también por intervenir sobre este tema, y nos quedan 2 minutitos aproximadamente, así que por favor adelante.
Sí, aquí yo también coincido un poco con Adrián, ¿no? Con esa extensión que hacemos también en respecto a este reposicionamiento, a esta redimensionización del conflicto a una escala global. Pero volviendo un poquito a la conexión también con el tema de Irán, Irán ha amenazado al Estado de Israel con borrarlo de la faz de la tierra y esto ha reforzado también, creo que antes también lo hemos comentado, creo que era Dolores, que decía que cada vez que Israel responde o cada vez que Israel sufre un ataque se defiende como gato panza arriba porque ve amenazada su propia existencia, ¿no? Y aquí las declaraciones que hacían de bueno, pues una respuesta ponderada, yo coincido también en que tiene que ver con esa coherencia que Occidente debe mantener ahora en el caso de Oriente Medio, pero también con quizá cierto temor a que haya una escalada y esto vuelva a ser una nueva guerra del mundo musulmán contra el Estado de Israel. Y aquí sí que tendríamos realmente un conflicto. Por eso yo creo que están marcando muy bien o intentando evitar que Irán entre de lleno, porque bueno, a día de hoy, lo decía antes, de momento no hay pruebas de que Irán haya participado en la preparación de los actos terroristas que se cometieron contra Israel por parte de Hamas, lo cual quizá no excluya que sí que tuvieran conocimiento de que eso se estaba preparando y de una manera u otra, bueno, pues pudieran asesorar, por decirlo de alguna manera, o incluso con cierta connivencia, bueno, pues, permitir o incentivar o estimular que se pudieran llevar a cabo, ¿no? Es decir, una cosa es que no se participe y otra cosa es que que se supiera, por supuesto no iban a decir nada, pero con esa connivencia por parte de Irán, pues se pudiera incluso suministrar alguna información sensible. Bueno, de alguna manera Irán pudo tener conocimiento anteriormente. Y por eso también tenemos el caso de los ataques a Siria, ¿no? Un poco quizá de manera anticipada ante ese posible suministro que pueda haber entre Siria e Irán. También hay que recordar que Siria para nada es un país estable, que llevamos bastantes años con un conflicto ahí latente, es decir, es otra carta más al mazo que tenemos de conflictos en una región que ya de por sí es bastante virulenta y bastante conflictiva. Y yo creo que durante esta semana, o lo que queda de semana y quizá principios de la que viene, ya vamos a tener realmente todas las claves para poder entender cuál va a ser, por lo menos en una primera fase, la respuesta de Israel, con qué aliados, entre comillas, o con qué sensibilidades cuenta, y también vamos a ver hasta qué punto los aliados tradicionales de Hamas y de Hezbollah responden de manera solidaria a esa defensa que pueda producirse por parte del gobierno de Hamas en Gaza, que no es el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Recordemos que la capital y todo el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina está en Cisjordania, con lo cual también vamos a ver o podemos ver, que esto también yo creo que es interesante, qué tipo de relación, porque Hamas ha sido un competidor tradicional de las fuerzas de Mahmoud Abbas, de la Autoridad Nacional Palestina, con lo cual quien resulte vencedor, entre comillas, de esta pugna, pues puede ofrecer ciertas claves de quién se puede hacer con el control en general del territorio palestino, porque ya digo, Mahmoud Abbas es un líder bastante anciano que está enfermo y que precisamente las elecciones que deberían haberse celebrado para reelegirle o para elegir un nuevo líder se han ido posponiendo en el tiempo de manera reiterada, con lo cual no solo en el campo internacional de batalla, sino también hay que leerlo, o yo lo leería también, en esa clave de sucesión de Mahmoud Abbas en un periodo corto o quizá medio de tiempo. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, pero se me quedan muchos temas por comentar también con vosotros. Una pena. Luis, Rodrigo de Castro, Adrián, Celaya, Dolores Rubio, muchísimas gracias a los tres por estar un día como hoy aquí en Negocios Televisión, festivo en España, lo insisto, porque al final es un esfuerzo que se hace, así que muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros, buenas tardes.